Hola, nuevamente estamos aquí en Reflexiones en el Camino y hoy quisiera compartir, dialogar con ustedes algunas reflexiones en torno a lo que es la ilusión civilizatoria y cómo es que estamos en un punto de ruptura muy importante. Nosotros consideramos a la ilusión civilizatoria como este orden en el mundo posmoderno, moderno líquido en el que vivimos, como lo decía Bauman, Sigmund Bauman, y que deviene a partir de la construcción de lo que se conoce como el gran paradigma occidental. Hay mucha literatura que sostiene el gran paradigma occidental. Podrían revisar los textos de Edgar Morin, El pensamiento complejo en busca del paradigma perdido. Podríamos hablar de todos los textos de Manuel Castells, el patriarcado, la evolución patriarcal. Podríamos revisar también, por ejemplo, los textos de el paradigma holográfico, ¿no? Y cómo se va dando una transformación en la visión. Bueno, el gran paradigma occidental es un tema muy complejo que no voy a dilucidar ahora, pero se sostiene fundamentalmente en las ideas monistas de René Descartes, en la lógica y el pensamiento lineal de la física newtoniana y en el positivismo de Comte, ¿no? Se sostiene en la lógica de dominación patriarcal, de explotación del hombre hacia el hombre, de explotación del hombre hacia la naturaleza, ¿no? Y se sostiene fundamentalmente en la moral católica, en los principios de la Iglesia Católica, del homocentrismo y de que el ser humano es el poseedor de la creación, ¿no? El dueño de la creación, y en la economía de consumo. Pero esto, ¿cuáles son los conceptos centrales de la ilusión civilizatoria, ¿no? El progreso, el desarrollo, el control, la domesticación. Bueno, en torno a esta lógica, ¿qué pensaba Jung sobre este contexto en la segunda mitad del siglo XX y cuando él reflexionaba sobre el mundo moderno, reflexionaba después de haber mirado dos guerras y lo que es capaz de hacer el ser humano contra el ser humano, ¿no? La hipertecnologización que ya se empezaba a presentar, que no era como ahora, por ejemplo, los experimentos de control mental y el modelo MK Ultra, ¿no? Los manuales de interrogación y los experimentos de interrogación, infiltración y manipulación de masas, manipulación psicológica de la CIA, por ejemplo, ¿no? La posibilidad de la autoextinción humana por las guerras nucleares, pero ahora realmente por el deterioro de las condiciones de vida. Y él pensaba que esto era terrorífico, ¿no? Que esto infiltraba y nos colocaba en una situación de terror ante la barbarie humana que se expresaba. ¿Y cuáles serían las razones de la psicología profunda para considerar la ruptura de la ilusión civilizatoria? Bueno, yo pienso pues que hemos avanzado más hacia el precipicio. O sea, este riesgo de aniquilación que veía Jung en los años 50, pues yo creo que ahora estamos mucho más cerca de esa aniquilación. Y porque finalmente ahora estamos enfrentando un neocolonialismo, como lo decía José Mújica cuando le dieron el doctorado honoris causa en la Ibero, ¿no? Un neocolonialismo corporativo, ¿no? Las corporaciones se han apropiado del mundo, se han apropiado del planeta y los estados no son más que meros tramitadores administrativos, ¿no? Pareciera que la humanidad pues ha perdido el control simbólico interno, el control simbólico de lo interno y lo externo, a manos del control corporativista explotador. Obviamente alienando la humanidad y alienando las condiciones de vida. Obviamente la lógica de las guerras, la lógica del gran paradigma occidental, pues ha dislocado los referentes simbólicos de tradición, los referentes simbólicos de cohesión social en función de la lógica del capital. Y estos referentes simbólicos pues orientaban la vida de las personas, nos decían qué hacer, qué no hacer, cómo se debería hacer, cuál era la mejor forma para vivir. Y esto se ha dislocado en función de las satisfacciones
de necesidades primarias con base en el capital. Y finalmente, el periodo entre las guerras pues detonó en Europa una profunda búsqueda cultural, filosófica, epistemológica, ética, ¿no? Una búsqueda del sentido humano ante la barbarie que se experimentó a partir de las guerras. Y bueno, eso detonó en un renacimiento cultural que pudimos observar, un renacimiento cultural técnico que detonó los movimientos de los 60s. Y finalmente pudimos darnos cuenta que la ilusión civilizatoria se va quebrando a partir de que esta barbarie que fue oprimida, esta instintividad humana que fue oprimida por la lógica del capital, se filtra a través de la masificación a partir de los totalitarismos, ¿no? De todos los ismos, nazismos, machismos, feminismos, comunismos, socialismos, porque eso, como mencionaba previamente en otras reflexiones en el camino, pues alienan a la humanidad, ¿no? Y eso es, esa masificación pues es la contraparte del sujeto individual. Bueno, la pérdida de la individualidad ha generado una búsqueda propicia la búsqueda hacia el interior, ¿no? Unos buscan otras culturas, hacia otras culturas, y otros buscan hacia su interior, hacia su mundo interno, ¿no? Y bueno, yo quisiera cerrar esta reflexión muy breve, tratando de no aburrirlos, citando a Jung literalmente, donde dice: debemos cavar para descender hasta el fondo primitivo, y así del conflicto entre el contemporáneo civilizado y el primitivo. Nacerá entonces una nueva experiencia de lo divino. Necesitamos las tinieblas, yo digo, necesitamos asumir las tinieblas de nuestra alma, así como el temor que inspiran, para permitirnos saber de la luz. Yo les agradezco mucho que me hayan seguido. Pronto, en febrero, tendremos el seminario sobre la ruptura de la ilusión civilizatoria, y les pido que visiten nuestras redes sociales, nuestro canal de YouTube, nuestra página en Facebook, y si pueden entrar a Patreon y patrocinar este proyecto para que podamos ir desarrollando más, yo se los voy a agradecer mucho. Soy José Manuel Besanilla, muchas gracias, adiós.